Cuando se habla de destinos capaces de cambiar la forma en que vemos el mundo, suelen aparecer siempre los mismos nombres: Tailandia, Japón, Italia o Estados Unidos. Sin embargo, existe un país enorme del que casi nadie habla, a pesar de su tamaño colosal y de su enorme potencial. Ese país es Kazajistán. Antes de poner un pie allí, esperaba encontrar una antigua república soviética formada principalmente por estepas y ciudades industriales. Sin embargo, después de pasar varias semanas recorriéndolo, me di cuenta de que esa imagen estaba muy lejos de la realidad. Kazajistán es un país de contrastes. Puedes pasar de una capital futurista a pequeños pueblos donde las tradiciones nómadas siguen teniendo un papel importante. Puedes almorzar en un centro comercial ultramoderno y, pocas horas después, encontrarte completamente solo frente a montañas que parecen no tener fin. Y precisamente eso es lo que hace tan especial a este país. Con una superficie comparable a la de Europa Occidental, Kazajistán es el 9º país más grande del mundo. Sin embargo, su población apenas supera los 20 millones de habitantes. El resultado son espacios inmensos donde es posible conducir durante horas sin encontrarse con demasiada gente. Esa baja densidad de población genera una sensación cada vez más rara en el mundo moderno, la sensación de que todavía queda espacio. En muchos países desarrollados todo parece estar saturado. Las carreteras, las playas, los centros urbanos y los lugares turísticos. Aquí, en cambio, suele ocurrir exactamente lo contrario. Para comprender el Kazajistán actual es necesario retroceder varios siglos. Durante mucho tiempo, estas tierras fueron atravesadas por caravanas que conectaban Asia con Europa. Comerciantes, exploradores y conquistadores recorrieron las rutas comerciales que cruzaban la región. Con el paso de los siglos, diferentes pueblos se establecieron aquí. Las influencias turcas, mongolas, persas y rusas fueron moldeando gradualmente la identidad del país. La llegada del Imperio Ruso y posteriormente de la Unión Soviética transformó profundamente la sociedad. Las poblaciones nómadas fueron sedentarizadas, la industria creció rápidamente y se construyeron enormes infraestructuras. Aquella época también dejó heridas profundas, especialmente durante las hambrunas y las represiones políticas del siglo XX. Todavía hoy el pasado soviético sigue siendo visible en la arquitectura, en el uso generalizado del idioma ruso y en numerosas costumbres cotidianas. Pero Kazajistán está intentando construir una identidad propia. Y eso se percibe desde el primer momento. Pocas capitales me han sorprendido tanto como Astana. Al llegar, uno tiene la sensación de encontrarse en una especie de versión futurista de Dubái construida en medio de las estepas. Grandes avenidas, edificios de formas atrevidas, modernos rascacielos y proyectos arquitectónicos que parecen diseñados para demostrar que prácticamente todo es posible. A diferencia de muchas capitales históricas que crecieron de manera gradual durante siglos, Astana transmite la impresión de haber sido concebida como un único proyecto gigantesco. La ciudad se convirtió en capital a finales de los años 90 y desde entonces su crecimiento ha sido extraordinario. Una de las cosas que más me llamó la atención fue la velocidad con la que cambia todo. Barrios enteros aparecen en pocos años. Las infraestructuras se modernizan constantemente. Nuevos centros de negocios surgen de forma regular. Desde el punto de vista económico, el gobierno ha utilizado los ingresos procedentes del petróleo, el gas y otras materias primas para invertir masivamente en el desarrollo urbano. Es un modelo que recuerda en ciertos aspectos a algunos países del Golfo. Sin embargo, a diferencia de Dubái o Doha, el coste de la vida sigue siendo mucho más accesible. Para dar una idea concreta,
Un trayecto en taxi por el centro de Astana cuesta habitualmente menos de 2 euros. Los centros comerciales ofrecen opciones para todos los bolsillos, desde marcas internacionales hasta tiendas locales donde es perfectamente posible renovar el armario gastando muy poco. Y en los mercados tradicionales, el efectivo sigue siendo el rey. Conviene siempre llevar tengues encima, porque no todos los puestos aceptan tarjeta, especialmente fuera de las zonas más turísticas. Para emprendedores, inversores o trabajadores remotos, esta diferencia merece ser analizada con atención. El precio de la vivienda sigue siendo considerablemente más bajo que en muchas capitales occidentales. La conexión a Internet suele ser rápida, los pagos digitales están ampliamente extendidos y las aplicaciones de transporte funcionan de manera eficiente. Las apps de taxi locales como InDrive o Yandex funcionan perfectamente y resultan notablemente más baratas que sus equivalentes occidentales. En la práctica, moverse por la ciudad es sencillo y económico, aunque en los barrios más alejados del centro a veces toca negociar el precio directamente con el conductor. Para quienes sienten interés por la tecnología, este es uno de los aspectos más sorprendentes del país. Personalmente, me gustó mucho el carácter ambicioso de Astana. Al mismo tiempo, entiendo perfectamente a quienes la consideran una ciudad algo fría. Las distancias son grandes. Los inviernos pueden ser extremadamente duros. Hablo de temperaturas que bajan con regularidad por debajo de los 20 grados negativos. La nieve es parte del paisaje durante meses, y caminar por las aceras heladas exige una atención constante. La nieve es bonita. El hielo es peligroso. Es una distinción que aprendes rápido. Y la falta de árboles en algunos sectores hace que el calor del verano resulte más difícil de soportar. Probablemente sea una ciudad excelente para trabajar, emprender o desarrollar una carrera profesional. Sin embargo, para el turismo puro, prefiero otras regiones de Kazajistán. Algo que cambia por completo la experiencia de cualquier destino es la gente. En Kazajistán tuve la suerte de establecer algunas amistades locales que me abrieron puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas. A través de ellas descubrí restaurantes sin ningún letrero en inglés, mercados donde los precios no se duplican automáticamente al ver a un extranjero, y una hospitalidad que no tiene nada que ver con la imagen fría que algunos asocian al país. Esas conexiones transformaron completamente mi forma de entender Kazajistán. Si te gusta descubrir destinos de los que casi nadie habla, suscríbete y no te pierdas los demás documentales de viaje del canal. Muchas veces los lugares más interesantes del mundo no son los que aparecen constantemente en redes sociales. Muchos viajeros todavía imaginan que toda Asia Central es una región pobre. La realidad es bastante más compleja. Kazajistán posee enormes reservas de petróleo, uranio, gas natural y numerosos minerales estratégicos. Esa riqueza de recursos ha permitido un crecimiento económico significativo durante las últimas décadas. Por supuesto, no todo es perfecto. Las diferencias de ingresos siguen siendo visibles. Algunas regiones avanzan mucho más rápido que otras. Sin embargo, cuando se compara con varios países vecinos, el nivel de infraestructura suele ser superior. Las principales carreteras continúan mejorando. Los aeropuertos modernos son cada vez más numerosos. Y el sistema ferroviario sigue desempeñando un papel fundamental en un territorio tan extenso. Para quienes siguen temas financieros, Kazajistán resulta especialmente interesante.
El país busca atraer más inversión extranjera mientras intenta diversificar una economía que durante mucho tiempo dependió principalmente de los hidrocarburos. Es un proceso que requerirá años. Pero ya se observan cambios en sectores como los servicios digitales, la logística y las tecnologías financieras. Uno de los primeros desafíos al visitar Kazajistán es muy sencillo de explicar: las distancias. En el mapa, muchos lugares parecen estar relativamente cerca. Sobre el terreno, la realidad es muy diferente. Rápidamente descubres que para conectar algunas regiones es necesario pasar varias horas en avión o realizar larguísimos trayectos por carretera. Por eso siempre recomiendo dedicar más tiempo del que inicialmente se tiene previsto. Muchos viajeros subestiman este aspecto. Kazajistán no es un país para recorrer deprisa saltando de un lugar a otro. Es un destino que recompensa a quienes viajan sin prisas. Los paisajes cambian constantemente. Las conversaciones con la gente local se vuelven más auténticas. Y la experiencia termina siendo mucho más profunda. Entre modernidad urbana, herencia histórica y realidades sociales diversas, es un país que genera curiosidad y también debate. Si quieres descubrir otros países poco conocidos con realidades que suelen ser muy distintas a lo que se imagina, puedes seguir el canal, ya que habrá más destinos próximamente.